Bueno, el CEPLI es el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil, que se creó en la Universidad de Castilla-La Mancha, recogiendo de algún modo la experiencia que en programación y en formación en el mundo de la lectura y en el mundo de la literatura infantil tenía esta universidad desde el año 89, en que empezó de un modo un poco casual a hacer unos cursos de verano de literatura infantil. A partir de ahí vimos que había un hueco muy importante en la formación universitaria que podían recibir quienes quisieran especializarse en este mundo, y con el apoyo del rectorado de la universidad pues conseguimos crear este centro prácticamente de la nada, solo con el bagaje de una experiencia y sobre todo también con la adquisición por parte del rectorado de la universidad de una importante biblioteca particular, la de Carmen Bravo Villasante, especializada en literatura infantil, y que fue un poco el germen de la construcción a la que hemos podido llegar hoy del propio centro. El origen es la adquisición por parte del rectorado a los herederos de Carmen Bravo Villasante de su biblioteca particular, que en aquel momento se componía de unos 8.000 volúmenes. Desde entonces, desde el año 98 aproximadamente, creo recordar, en que se firmó el contrato de adquisición, la universidad fue comprando fondos de distintas clases, tanto fondo antiguo como fondo moderno, e incorporándolo a la colección hasta hacer un total aproximadamente hoy de unos 12.000 volúmenes que están ya totalmente catalogados y clasificados. Incluso se editó en papel el catálogo de lo que llamamos el fondo antiguo, y prácticamente todo él se puede consultar a través de la red, bueno, a través de la página web de la propia Universidad de Castilla-La Mancha. El panorama de literatura infantil en España, bueno, en general yo creo que en Europa y probablemente en todo el mundo, es mejor que nunca, lo cual no quiere decir que sea especialmente bueno. Es mejor que nunca porque nunca se han hecho tantos cursos, nunca se han hecho tantas actividades, nunca, por ejemplo, en el seno de la universidad ha habido cursos de doctorado especializados en literatura infantil. Ahora son varias las universidades que lo tienen, entre ellas la propia Universidad de Alicante, que en distintos programas ofrecen créditos relacionados con el mundo de la lectura o con el mundo de la literatura infantil. Por lo tanto, el panorama es mejor que nunca. También en el mundo editorial, nunca se han editado tantos libros para niños como se editan ahora, más de 5.000 cada año, títulos diferentes, lo cual es mucho, lo cual también es un riesgo, porque eso quiere decir que no todos son lo suficientemente buenos, a lo mejor, ¿no? Y ello obliga a una labor de selección por parte de los mediadores más importante de lo que suele ser habitual. Probablemente estamos ya en una situación en la que la red de bibliotecas nacionales públicas es mejor también que nunca, es grande, está bien dotada en general, quizá todavía adolezca de pocas plazas, o al menos de las necesarias, de profesionales bibliotecarios, pero tenemos una asignatura pendiente, que son las bibliotecas escolares. Las bibliotecas escolares, el concepto completo de biblioteca no existen. Existen espacios en donde hay libros, en donde hay mesas, en donde hay sillas, pero en donde no hay profesionales especializados en el mundo de la intermediación entre el libro y el niño, en el mundo de la biblioteca, que puedan atender esos supuestos espacios que llamamos bibliotecas escolares. Y en eso la responsabilidad inicial la tiene el Estado y la tienen las distintas administraciones públicas. Cuando realmente quieran enfrentarse a ese problema que distintos directores generales del libro han señalado como una de las asignaturas pendientes del mundo de la lectura y de la promoción de la lectura en España, pues habremos dado probablemente el paso más importante para mejorar sustancialmente los índices lectores de la población infantil, que en general no son del todo malos. Los índices lectores del conjunto de la población española son también mejores que nunca, lo cual no es impedimento para decir que solo 1 de cada 2 españoles lee habitualmente de manera voluntaria, lo cual es una cifra para un país en desarrollado, de los más desarrollados del mundo, todavía bastante baja si lo comparamos pues, con Canadá, con Austria, con Alemania, con Luxemburgo, con Francia, con el Reino Unido. Son cifras todavía muy bajas, pero son mejores que hace 25 años.
Eso también es indudable. Y en el mundo de la literatura infantil pues ocurre exactamente lo mismo. Lo que sucede es que en el mundo de la literatura infantil tenemos que tener, perdón, de la lectura infantil tenemos que tener muy claro que no es lo mismo la lectura obligatoria, en la que prácticamente el 100% de los niños son lectores, la lectura escolar, que la lectura voluntaria, en donde ya el 100% no se cumple. Llevo más de 20 años dedicándome en la parcela fundamental de mis investigaciones al mundo de la lírica popular de tradición infantil. La narrativa no la he trabajado del mismo modo, ni muchísimo menos. Le concedo mucha importancia, aun sabiendo y siendo consciente que es una literatura, sobre todo en el caso de la lírica, precisamente, que está en un franco, rápido y decidido proceso de desaparición, por mucho que intentemos mantenerla agarrada a la realidad actual. Me parece que es muy importante su conservación, aunque solo sea para sentirnos de algún modo portavoces de cara al futuro de una tradición que hemos heredado de otros, de nuestros antepasados, ¿no? Mantenerla en la misma situación de vida oral que ha tenido en los cientos y cientos de años en que ha estado viviendo en distintas culturas, en distintas civilizaciones, en la nuestra en particular, es muy difícil. Pero sí que podemos hacerlo fijando esos textos por escrito, transcribiéndolos correctamente en primer lugar, fijándolos literariamente en segundo lugar, analizándolos y estudiándolos. Y probablemente, llevamos ya un tiempo trabajando en esta línea, a lo mejor debemos de hacer un esfuerzo para, ya que los niños actuales no participan de esa transmisión de textos por su vía natural de la oralidad, bueno, dárselos por escrito, aunque sabemos que eso es otra vía distinta y es una vía en principio desnaturalizada, pero son unos textos literarios ante los que se pueden sentir más cercanos que ante otros textos de autoría individual que no forman parte o no están por lo menos tan cercanos a su propia experiencia vital de los primeros años. Sí que es cierto que hay textos populares que aparecen dispersos en los distintos libros escolares como ejemplos de distintos textos literarios o como ejemplo a veces de distinto tipo de actividades no necesariamente literarias. Sí que debería de ser una buena vía para conectar a los niños actuales con su pasado más inmediato, ¿no? Con las tradiciones, con la cultura de la que ellos forman parte, pero de la que han sido más protagonistas sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus tíos, en fin, personas que forman parte de su propio entorno y que ellos van a heredar ahora, aunque repito, en una situación radicalmente distinta. Debería ser importante por eso, y aparte de eso también las autoridades deberían de pensar que es un patrimonio que no debería de perderse y por lo tanto deberían de hacer todos los esfuerzos para que intentemos conservarlo. La mejor manera es conservarlo con el apoyo de los propios ciudadanos más pequeños, es decir, de los escolares, que son quienes van a poder participar de esa tradición, que por otro lado está tan viva, porque en muchos de los casos, sobre todo en el caso de los cuentos, siguen fascinando a muchísimos niños. En principio, porque muchas de las composiciones que forman parte de la lírica popular de tradición infantil, de lo que llamamos el cancionero infantil, son parte del patrimonio que de una manera inconsciente ha ido formando, el patrimonio literario que de una manera inconsciente ha ido formándose en el niño. Me explico. Es decir, ¿qué niño, a pesar de que sean tradiciones que se están perdiendo, qué niño todavía hoy no ha escuchado una nana cuando llega por primera vez a la escuela? No ha jugado a un juego mímico de las primeras edades, al sana sana, culito de rana, o este fue a la compra, este llevó la cesta, en fin, date, date, date en la mochita. Ha cantado una pequeña oración religiosa antes de acostarse, el 4 angelitos tiene mi cama, 4 esquinitas tiene mi cama, en fin. Ha jugado a las adivinanzas, ha hecho un trabalenguas. Todos los niños prácticamente llegan al colegio con ese bagaje, con esa experiencia, que es una experiencia formada de textos literarios líricos, lo único que forman parte del llamado cancionero popular infantil. Si nosotros conseguimos, llegado al colegio, que las primeras experiencias oficiales, entre comillas, regladas de ese niño,
con la poesía sean a partir de los textos que ya conoce, lo tendremos ganado para la causa de una manera mucho más fácil que si lo hacemos a partir de textos que le son distantes, que le resultan lejanos, a veces incomprensibles. Piénsese que buena parte de las características en las que tiene su base estas composiciones del cancionero infantil son la musicalidad, el ritmo, la sonoridad, no tanto las historias que puedan contar. Claro, si un oído está acostumbrado a ciertos hábitos, lógicamente cuando llegue a enfrentarse con otros tipos de poesía, si sabemos seleccionarla correctamente, es decir, si seleccionamos textos de poetas que escriben expresamente para niños o que sin escribir expresamente para niños, también sus composiciones tienen su base en la musicalidad, en la sonoridad, en el ritmo y no tanto en el significado que puedan transmitir las palabras, las frases, la propia historia que pudiera encerrar, lógicamente la aproximación a ese nuevo tipo de poesía va a ser más fácil, va a ser más asequible y sobre todo va a recibirla al niño con mucho más entusiasmo. Las experiencias que tenemos del acercamiento de niños a la poesía es que si lo hacemos correctamente suelen sentirse muy atraídos, muy encandilados con este tipo de literatura, a veces mucho más que con los propios cuentos. Yo recuerdo una colección de cuentos, enigmas, adivinas, oraciones de Fernán Caballero, que en las ediciones que la conocemos no deben de ser leídos por los niños actuales. Pero una selección de eso trasplantada a una edición infantil, por supuesto que sí. Piénsese que no solamente son los textos los que nos pueden marcar la frontera de si son recomendables o no para los lectores de unas determinadas edades. En el caso de los lectores infantiles, es decir, que son lectores que no han terminado de desarrollar intelectivamente, tampoco emocionalmente, no podemos darle cualquier texto en cualquier soporte, ¿no? Todos los estudios de psicología evolutiva relacionados con el mundo del libro infantil nos dicen que el diseño, la maquetación, la composición de una edición infantil es muy importante, probablemente tan importante como la propia historia que cuenta. Un ejemplo, no podemos darle a un primer lector que acaba de empezar a leer un texto escrito en una tipografía que no sea la usada en el método de lectura en el que la ha aprendido, porque entonces nos encontraremos con un lector que está tan contento porque cree que sabe leer y que se está enfrentando a un libro del que no entiende las letras, sencillamente porque su método, por ejemplo, de aprendizaje lector ha utilizado la letra cursiva, que es uno de los más habituales, y resulta que el libro se lo estamos dando en versalita y en mayúscula. Claro, pues no lo va a entender. Es muy importante, por lo tanto, la edición. En el caso de estos textos que tienen ya más de 150 años, pues hay algunos que podrían perfectamente ser leídos en ediciones infantiles y algunos lo son. Por ejemplo, Pelusa, que es uno de los cuentos realistas más tradicionales y más difundidos durante un montón de años, pues podría perfectamente ser leído y ser disfrutado por los niños actuales. ¿Por qué no? Yo no sé si toda la esencia de lo literario está en los cuentos tradicionales, pero sí que es cierto que buena parte sí que está. La riqueza del cuento tradicional es muy grande, ya están estudios de muchísima gente que lo pueden atestiguar, desde los estudios de Prop o Bettelheim a los estudios de los propios españoles, ¿no? Recopiladores como los Espinosa o como el propio Rodríguez Almodóvar, que sigue recogiendo, fijando y transcribiendo literariamente un montón de textos narrativos, de cuentos que él mismo recoge y en los que muchas veces encontramos la base de muchos cuentos de difusión universal que popularizaron las ediciones de los Grimm o de Andersen y que sin embargo podemos conservar en versiones claramente españolas, ¿no? Ya digo, no sé si toda la esencia está, pero sí que buena parte, y es un caudal de riqueza literaria muy grande, tanto por los contenidos como por los personajes, como por las peripecias que se puedan desarrollar desde el inicio de un conflicto hasta la resolución del mismo. Yo creo que sigue siendo un material muy apetecible. Ahora bien,
debemos también de distinguir si es un material que vamos a utilizar para leérselo en voz alta o contárselo a los niños, sobre todo a los niños más pequeños, o vamos a utilizarlo para que los niños lo lean directamente desde versiones escritas. Piénsese que la mayor parte de estos cuentos vivieron durante cientos de años en la tradición oral, es decir, su construcción, su estructura, es una estructura pensada para ser contada, para ser como mucho leída en voz alta, pero no siempre para ser leída silenciosamente en el ejercicio de una lectura individual. Sí que hay muchos autores de literatura infantil, pero no hay muchos autores buenos de literatura infantil. Pero es por lo mismo que dije al principio, se editan muchos libros de literatura infantil cada año, pero claro, no todos son libros buenos de literatura infantil. Lo que pasa es que yo creo que sí que hay más autores buenos de literatura infantil de los que a veces conocemos, ¿no? Quiero decir que ya hay, estamos hablando siempre del caso español, unos cuantos, es decir, podemos decir que a lo mejor 2 docenas o 3 docenas de buenos escritores españoles que dedican la mayor parte de su talento narrativo a escribir para niños, adolescentes o jóvenes. Lo que sucede es que muchos de ellos escriben en editoriales que no son las que hacen tiradas más grandes, las que hacen una comercialización de sus productos más amplia, es decir, tienen menos poder económico para poder llegar con sus títulos. Pero yo creo que sí, que ya hay bastantes autores, no solamente muy dignos, sino que muy buenos, y a veces nos llevamos grandísimas sorpresas, ¿no? Libros que se editan en colecciones infantiles o juveniles y que yo estoy convencido que si se editaran en colecciones generales y tuvieran una buena difusión, podrían llegar a ser lecturas muy apetecibles también para el mundo de los adultos. Me estoy refiriendo incluso a autores muy galardonados en el mundo de la literatura infantil, como Gabriel Llaner Manila, como Juan Farias, como Joan Manuel Gisbert, como Montserrat del Amo, autores que ya tienen 40, 50, 60 libros a sus espaldas, los más importantes premios ganados y que hoy son indiscutibles. Os voy a poner solamente un ejemplo y me lo voy a permitir. Una autora muy joven, no tiene más de 24 años, que se llama Laura Gallego y que ha ganado dos veces el prestigioso premio El barco de vapor. Lo ha ganado además las 2 veces, claro, siendo tan joven tiene que haber sido muy recientemente, ¿no? Uno fue en el año 2002 y el otro, si no recuerdo mal, fue en el 99, 98, 99, con 2 novelas históricas, Finis Mundi, la primera, ambientada en el mundo de la más profunda Edad Media, y la otra, La leyenda del rey errante, ambientada en el mundo de la cultura árabe, y que son 2 novelas maravillosas, es decir, 2 novelas que harían las delicias, hacen las delicias también del público adulto, no necesariamente del público infantil. Sin embargo, están escritas para un premio infantil, publicadas en una colección dirigida para los niños y que podrían funcionar perfectamente, no tienen nada que envidiar a otras novelas históricas. Yo creo que Internet es una buenísima fuente de información, una buenísima fuente de documentación, pero, y como siempre suele haber un pero, teniendo en cuenta una cosa, y es que no todo el mundo puede acceder a Internet en buenas condiciones, a pesar de que todo el mundo acceda a Internet, pero muchos están probablemente confundidos. Quiero decir, solo un lector competente, solo un lector que sea capaz de discernir y de entender mensajes distintos, con capacidad para cuestionarlos, con capacidad para negarlos, con capacidad para proponer respuestas alternativas, será un lector que se pueda mover de una manera solvente por Internet, porque es un lector capaz de discriminar mensajes, positivos, negativos, de todos los tipos. Quien se mete en Internet como puro juego y no es un lector competente, lógicamente no va a saber discriminar muchos de los mensajes que aparecen en la red y que él va a leer de una manera uniforme, de una manera unidireccional casi siempre. Y eso lógicamente es un peligro, eso es un riesgo. Lo que pasa es que quienes acceden a un portal como este, pues no tienen ese riesgo, es decir,
normalmente el lector no competente que accede aquí rápidamente se va a salir, es decir, porque es una información que no le va a interesar. Le va a interesar, lógicamente, al lector que sí que es competente. En primer lugar, claro que sí, muy interesante, es muy importante la Cervantes virtual y dentro de ella el portal Platero con las distintas bibliotecas temáticas. Me parece que es, primero, voy a decir una obviedad, es algo en lo que la Universidad de Alicante ha sido completamente pionera, ha abierto un camino, ahora mismo no hay otros alternativos de la misma condición y solamente hay que ver el número de visitas que tiene diariamente para ver la importancia que tiene. No solamente como fuente de información, como fuente de documentación, sino también como fuente de intercambio de experiencias, ¿no? Eso por un lado, lo cual hace elevar la categoría de la literatura infantil de nuevo en el mundo universitario, ¿no? Que es algo de lo que está muy necesitado. Y eso ha sido posible gracias al empeño de quienes estáis aquí haciendo este trabajo, que habéis conseguido convencer a las instituciones, a las autoridades, de que el mundo de la literatura infantil tenía que tener su espacio propio dentro de una biblioteca tan ambiciosa, tan importante, que llega a todo el mundo, sobre todo al mundo de habla hispana, y que es una referencia continua en los países latinoamericanos.